Señor Arias Cabrales, es evidente que el primer responsable de esta toma es el M-19, que fue el grupo criminal que finalmente entró a sangre y fuego, entró disparando al Palacio de Justicia. Pero al mismo tiempo hay unos juicios que se le han hecho a las Fuerzas Armadas sobre un supuesto exceso en el uso de la fuerza. ¿Usted qué tiene que decir frente a eso? ¿No cree que hubo, digamos, una respuesta descomunal ante este ataque y que quizás las Fuerzas Armadas hubieran podido reaccionar de otra manera? Después de que suceden los hechos es muy fácil hacer estrategia desde los escritorios o detrás de cualquier otra posición. Estaba en ese momento la fuerza pública, ejército y policía afrontando una situación de gravedad. El mismo armamento que utilizó el M-19 como figura en aquellos elementos que fueron recuperados y la preparación que se había hecho están indicando la gravedad y el tamaño y la dimensión que tenía el M-19, el grupo que participó allí. La orden o el esquema que se planteó por parte de ellos en un documento que era como el plan de combate, de batalla de ellos, está indicando la ferocidad con que iban a actuar y repetidamente a lo largo de ese documento que fue incautado por la policía el día 7 de noviembre en el allanamiento a la vivienda donde el M-19 estuvo reunido y donde prepararon y aún hubo fiesta final de despedida el día anterior, allí se incautó por parte de la policía ese documento y repetidamente en las órdenes que se dan a los grupos en que se había subdividido para cumplir esa tarea suicida, violenta y fuera de tono de cualquier realidad, habla repetidamente del término aniquilamiento, siempre hablan de aniquilamiento, de manera que se ve cuál era la actitud y cuál era el ánimo con que iban ellos a actuar, de manera que la fuerza pública tenía que responder con lo que tenía. No se podía averiguar en un momento determinado si los guerrilleros están utilizando chalecos antibalas para nosotros poderlos usar o no poderlos usar. Durante la toma del Palacio de Justicia, varios fueron los llamados al diálogo y a la salida negociada, pero pocas las respuestas. El presidente de la Corte está dialogando y nosotros estamos aquí con los muchachos del M-19. Pero para poder hablar necesitamos que no haya disparos. Por favor, que cese el fuego inmediatamente. Divulgue ante la opinión pública. Inmediatamente. Es urgente, es de vida o muerte. El director general de la policía llamó a Alfonso Reyes Echandía para responder la petición que había hecho el presidente de la Corte Suprema. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir. Y habló con el jefe del asalto, con el señor Luis Otero, y le dijo lo que el gobierno había decidido. Decretamos un cese unilateral del fuego para que ustedes liberen los rehenes. Y para que, como es obvio, se sometan a la decisión de unos jueces. Pero el M-19 no estaba dispuesto a firmar un cese que obligara al sometimiento de sus hombres a la justicia, y el gobierno percibió que realmente lo que estaba en juego era el poder, y por ello la negociación fue inviable. Es completamente delirante e irreal, pero lo que el M-19 pretendió fue tomarse el poder. Lo dijo de manera expresa y todo su comportamiento así lo demostró. El silencio del presidente Betancur, para algunos, fue interpretado como ausentismo y su única aparición se dio a través de una locución presidencial en la que asumió la responsabilidad sobre las decisiones. Señor general, ¿ustedes escucharon de pronto en algún momento el llamado que hizo el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien a través de los medios de comunicación pidió el alto al fuego? No, no lo escuchamos. Para nosotros que estábamos imbuidos en el desarrollo de la operación, en el control, en el rescate de las personas, en el acceso inicial que fue bastante complicado
para poder entrar, ya que las dos únicas entradas factibles y posibles estaban bloqueadas, estaban minadas, estaban cubiertas con fuego de ametralladoras desde dentro del Palacio de Justicia, así que nunca escuchamos. Ojalá se hubieran tomado en consideración, hubiese habido algún tipo de instrucción diferente, pero la orden que habíamos recibido a través de los canales de mando por parte de la brigada era tomar el Palacio de Justicia, recuperarlo, rescatar las personas que estaban y restablecer el orden tan gravemente alterado. General Arias Cabrales, pero en lo que tiene que ver con los hechos finales, las conclusiones, lo que hoy, 30 años después, se investiga y que tiene que ver con personas que hasta el día de hoy están desaparecidas, inclusive por 5 de ellas usted está en este momento condenado a 35 años de cárcel. ¿Qué puede decir usted frente a eso? Usted me dice que pues, no hubo abuso en el uso de la fuerza, pero lo cierto es que hoy, 30 años después, hay un conjunto de personas de las cuales sus familiares no saben absolutamente nada. Es uno de los hechos que hace parte de esa tragedia, porque definitivamente los hechos del Palacio de Justicia se constituyeron en una tragedia y en una mancha dolorosa para todo el país, que se vino a magnificar una semana después con el desastre descomunal de Armero. Fue un mes de luto grande para el país. Sobre estas personas, la Fuerza Pública rescató más de 260 personas del Palacio de Justicia. Posteriormente se dijo que había personas desaparecidas. Es comprensible que haya habido personas desaparecidas, no porque hubiese habido algún procedimiento inadecuado, sino porque el estado de calcinamiento en que quedaron muchos de los cadáveres dificultó al máximo al Instituto de Medicina Legal el hecho de su identificación. Tanto es así que hoy en día la misma Fiscalía lo ha venido manifestando de manera pública en los medios, que tienen una cantidad de cadáveres que fueron exhumados posteriormente a la fecha del Cementerio del Sur, que no han podido ser identificados, porque en su momento, en el año de 1985, los avances médicos científicos tal vez no permitieron que el Instituto de Medicina Legal, a través de procedimientos modernos como el ADN, pudieran establecer la realidad. Por eso, y el Tribunal Especial de Instrucción que creó el señor presidente Betancur y que empezó a funcionar prácticamente cuando apenas se extinguían las llamas del Palacio de Justicia, ya estaba actuando, constituido por 2 honorables magistrados de excelsas calidades y de reconocida honestidad, apoyado por cerca de 40 funcionarios. Estuvieron durante 6 meses adelantando todas las investigaciones, concurrimos quienes fuimos llamados a rendir testimonio, y concluye ese Tribunal Especial de Instrucción en su informe que presenta en junio del año de 1986 que no existen desaparecidos, que los llamados desaparecidos corresponden a cadáveres que no pudieron ser identificados. Que me digan, bueno, pasó esto, pasó lo otro, digan las cosas, digan lo que hay, lo que encontraron, pero de verdad. Yo creo que la verdad está muy refundida y va a estar muy refundida, es decir, si no ha aparecido a lo largo de 30 años, es difícil que aparezca. En el 2005, la Fiscalía por primera vez planteó la tesis de la existencia de desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia. ¿Qué pasó con los cuerpos de esas personas que inclusive fueron enterradas con reconocimiento por parte de los parientes? A partir de ahí, 11 familias durante 30 años buscaron respuestas de sus familiares que nunca encontraron. Yo veo a mis papás, a mi papá y a mi mamá, pues desesperados de dependencia en dependencia, prácticamente mendigando justicia y mendigando la verdad y nunca hallándola. Si se busca, se encuentra la verdad. Entonces es el dolor de la no investigación y que nos tiene en vilo claro a nosotros, para las familias es terrible, pero es terrible para el país.
30 años después, la Fiscalía encuentra restos de 3 desaparecidos. Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucia Amparo Oviedo de Arias, Luz Mari Portela León. El pasado 20 de octubre, la Fiscalía reveló la identificación de 3 restos de desaparecidos del Palacio, los cuales durante 30 años permanecieron en el olvido. El señor Guarín, ahí están los restos de su hermana y ahí está su pedazo de falda escocesa. Sin embargo, no todo fue felicidad, puesto que ese mismo día Sofía Velázquez se enteraba que los restos de su madre no eran los que ella había enterrado en el cementerio Jardines de Paz en 1985. En realidad, se trataban de los de Cristina Guarín. Y nos entregan un documento años después certificándome que hicieron una necropsia y que ese es el cadáver de mi mamá, para hoy darme esta sorpresa tan desagradable. Entonces, ¿a quién le creemos? Las cifras oficiales del hecho son 11 desaparecidos, 98 muertos y miles de preguntas sin responder. Aquellas personas o aquellos cadáveres que no fueran reclamados, los iban a devolver a una fosa común. Yo espero que no esté ahí. Si no fue la Brigada 13, que estaba bajo su mando hace 30 años, la responsable quizás de esta desaparición, inclusive de las otras desapariciones por las cuales usted fue condenado a 35 años de cárcel, ¿quién entonces puede responder por estas personas? Yo hago referencia a la situación que se presentaba en medio de las circunstancias tan gravosas. Al llegar, ser informado y poderme desplazar al área de la Plaza de Bolívar, llegando cercanías de la 1 de la tarde, al acercarnos allí, la policía, como era su misión inmediata y tenía presencia, ya estaba ocupando algunos lugares en el área circundante del Palacio de Justicia, dentro de ellas en la Casa del Florero o Museo del 20 de Julio. Allí mi primer encuentro fue con el general Luis Vargas Villegas, quien era el comandante de la Policía Metropolitana o el Departamento de Policía Bogotá, quien me informó de lo que estaba sucediendo. Lo encontré en la puerta del Museo del 20 de Julio y allí él me dijo que ya tenía elementos de la DIJÍN, de la SIJÍN, que se habían instalado con el permiso correspondiente del director del museo y que estaban ya empezando sus labores de inteligencia, que me ofrecía para que se superpusiera a ellos el personal de inteligencia de ejército. Allí operó entonces inteligencia de la Brigada 13, subalternos míos, elementos del B2 que corresponde a la tarea de inteligencia, elementos de inteligencia dependientes de ejército, o sea, del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, que no jerárquicamente no correspondían a la brigada. Había elementos de la DIJÍN, de la SIJÍN, de la policía y del DAS, de manera que allí había de diferentes variantes y de diferentes vertientes personal de inteligencia. Poder en este momento hacer una inculpación de quién tuvo el manejo y finalmente llevó detenida a algún lugar a la señora Irma Franco es imposible. Sí, la pregunta, bueno, es por Irma Franco y también por esas otras familias que en este momento están esperando una verdad, quizás es lo que ellas esperan. ¿Usted qué le dice, por ejemplo, a esos familiares de esas personas que están desaparecidas 30 años después? Quizás a esos que también sufrieron torturas o que aseguran haber sufrido torturas por parte de integrantes del ejército. ¿Qué decirle a estas personas 3 décadas después y precisamente en un momento donde diferentes instancias del Estado han pedido perdón por estos hechos? Lo que se puede manifestar, en primer lugar, el sentimiento de solidaridad, porque es entendible para cualquier persona que tenga un ser querido desaparecido, que no sepa de la suerte que haya podido correr. Lo que nosotros como institución en este momento estamos esperando es que, gracias a lo que muy recientemente manifiesta la Fiscalía, de haber identificado unos cuerpos que se estaban incluyendo en la lista de los desaparecidos,
que ese proceso continúe, que ese proceso se profundice y que aparezcan prontamente, porque es una manera de que esas familias que siguen sufriendo a causa de esta situación irreflexiva por parte del M-19, que hoy en día tengan la tranquilidad en sus almas, en sus conciencias, en sus corazones, de que ya saben dónde están sus seres desaparecidos, y para nosotros que se establezca de que no hubo ninguna responsabilidad, ni nadie tenía el propósito ni la intención de que hubiese desaparecido. Ya regresamos con La Noche.